Después de este éxito, Cumban Blanco se olvida de iglesias independientes venezolanas, la iglesia acepta la situación de hecho y todo vuelve al redil. A partir de ese entonces, la iglesia venezolana se somete de alguna forma a la autoridad del Estado y con los gobiernos que siguen, que son casi todos dictaduras de derecha, se limita a medrar, a obtener prebendas y a guardar silencio o a ser cómplice de alguna de las arbitrariedades de esos gobiernos. La Iglesia Católica no tiene ningún problema de enfrentamiento con Cipriano Castro, a pesar de que Cipriano Castro asume ciertas políticas nacionalistas, antiimperialistas. La Iglesia Católica acepta pasivamente la dictadura de Juan Vicente Gómez, mantiene las mejores relaciones con esta dictadura, silencia todos los crímenes, los asesinatos, las arbitrariedades de la dictadura de Juan Vicente Gómez, que dura casi 3 décadas. La Iglesia Católica acepta también, tiene buenas relaciones con el gobierno de López Contreras, y solo muestra preocupación porque hay movimientos obreros, luchas sindicales, partidos comunistas, huelgas y protestas. Y esa va a ser su misma actitud con relación al gobierno de Medina Angarita. Con quien sí va a tener problemas la Iglesia Católica es con los gobiernos de Acción Democrática entre 1945 y 1948. Fundamentalmente porque la Iglesia considera que esos son gobiernos revolucionarios y sobre todo porque esos gobiernos realmente están tratando de aplicar una política educativa que favorezca la educación pública, es decir, la educación estatal, frente al absoluto dominio que tienen entonces en la educación las congregaciones religiosas y los colegios privados. En 1946 se aprueba un decreto promovido por los ministros Luis Beltrán Prieto y Humberto García Arocha, que es el ministro de Educación, decreto 321, conocido popularmente como el 321, y ese decreto va a poner en evidencia el profundo desnivel que hay desde el punto de vista de la calidad entre la educación pública que brinda el Estado y la educación religiosa, que está mucho más atrasada y que tiene una calidad mucho más baja. Pero la Iglesia va a reaccionar, por supuesto, frente a eso, y la Iglesia va a tratar entonces y a lograr movilizar a los estudiantes de los colegios privados, los va a echar a la calle y va a provocar marchas de protesta, particularmente por el centro de Caracas. Esas marchas quieren la eliminación del decreto 321. El gobierno de Acción Democrática responde organizando marchas en defensa del decreto, cuya consigna, por cierto, es ni un paso atrás. Pero parece que esta consigna no suele traer mucha buena suerte, porque el resultado es que el gobierno tiene que retroceder. El gobierno tiene entonces que negociar con la Iglesia, otorgándole ciertos beneficios a la educación privada, y el ministro de Educación, García Arocha, renuncia como protesta. La Iglesia Católica empezó a conspirar contra los gobiernos de Acción Democrática, y la Iglesia Católica fue uno de los factores que contribuyó a la conspiración del 24 de noviembre de 1948 que derrocó al gobierno absolutamente legítimo de Rómulo Gallegos. La Iglesia no solo apoyó ese golpe de Estado y apoyó la dictadura que siguió, sino que apoyó fundamentalmente luego la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y la Iglesia fue cómplice a cambio de prebendas y a cambio de beneficios, como siempre, de esa dictadura, silenciando sus crímenes o siendo hasta cómplice de ella. Por cierto, en 1950, un día miércoles santo, celebración del Nazareno de San Pablo en la iglesia de Santa Teresa, la iglesia atestada completamente de fieles, ocurrió que alguien de los que llevaba una vela dejó caer la vela provocó un incendio, hubo una reacción de miedo de la multitud que se encontraba dentro de la iglesia, y hubo gente, mujeres y niños, que murieron aplastados, que murieron pisoteados. Fue una verdadera tragedia, y lo irresponsable es que tanto el gobierno de Pérez Jiménez como la propia iglesia dijeron que no se trataba de un accidente, sino de una conspiración de las fuerzas de izquierda para acusarla justamente de enemigas de la iglesia y justificar la represión que se produjo de inmediato. Pero también en esos años 50 se produjeron las celebraciones de la Virgen de Coromoto.
patrona de Venezuela, proclamada como patrona de Venezuela, y esas celebraciones significaron movilizaciones, procesiones y movilizaciones de la Virgen por todo el territorio de Venezuela, y allí el gobierno, por supuesto, apoyó rotundamente esas celebraciones y la Iglesia fue la protagonista de las mismas. Y aparecieron una vez más hermanados la Iglesia Católica y el gobierno dictatorial de Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez fue prácticamente convertido por la Iglesia Católica en esos años en el hijo directo de la Iglesia. Todo dentro de los límites de laicidad que dominan en la sociedad venezolana. Allí no hubo realmente ningún tipo de histeria, pero sí un compromiso de la Iglesia con la dictadura de Pérez Jiménez. Lo que ocurre es que la Iglesia siempre tiene buen olfato, y ese apoyo de la Iglesia a Pérez Jiménez se debilitó a partir de 1957. La Iglesia empezó a oler la crisis que se avecinaba, la amenaza de que la dictadura pudiera caer, y es en ese contexto que se produce la famosa carta pastoral del arzobispo de Caracas, Arias Blanco, condenando a la dictadura de Pérez Jiménez, carta pastoral a la que la Iglesia le sacó después todo el provecho político que era de esperarse. La Iglesia Católica, claro, me refiero fundamentalmente a la alta jerarquía religiosa que maneja esa Iglesia a su real saber y entender, mantuvo, después de la caída de Pérez Jiménez, una relación estrecha con los distintos gobiernos que sucedieron a esa dictadura, los gobiernos de la llamada Cuarta República. La Iglesia mantuvo una relación muy estrecha, muy cercana con el gobierno de Rómulo Betancourt, y la mantuvo igualmente con el gobierno de Raúl Leoni, gobierno que fue todavía más violento y más represivo que el gobierno ya asesino de Rómulo Betancourt. Es cierto que hubo, como siempre hay en una institución